Ya estamos en comunicación con Venezuela y Noel Alejandro Leal. Estamos esta hora maravillosa poder comentarnos qué está pasando en Venezuela en directo y estar con Noel Alejandro Leal, realmente un hombre que es muy reconocido, le guste o no le guste a muchas personas, que lo tenemos en vivo desde Venezuela, ante lo que este país y millones de venezolanos están sufriendo. Muy buenas noches, Noel. Muy buenas noches, profesor, Jenny, a todos en el estudio. Muchísimas gracias por esta nueva oportunidad. Tú sabes que siempre estamos cuerpo a cuerpo contigo, que eso es lo importante. Te estamos acompañando allá, a ti y a los venezolanos, ante todo este proceso que cada vez va siendo, no sé qué decirte, ya vuelvo a ti, hace 3, 4 programas que me quedo más nada que escucharte y ver cómo tú estás manejándote en tu país y cómo, qué informaciones nuevas nos puedes traer o de alguna manera cómo ayudamos a que los venezolanos que se tuvieron que ir de Venezuela, no solo acá en Miami, estamos hablando de otros países colaterales que nos están llamando de esos lados también y están acompañados gracias a ti y que están retuiteando a otros países. Así que, Noel, te lo aviso para que estés, que lo que tú digas tiene una influencia no solo aquí en la Florida, sino en otras partes de los Estados Unidos y a veces a nivel mundial, como Canadá, nos llama gente de Canadá, de España. Por eso te digo que, ¿qué es lo que tienes que comunicarle a tus compañeros, digamos así, en el mundo? ¿Qué está pasando en Venezuela en este instante en directo? ¿Qué pasa en Venezuela? En Venezuela pasa el reinado del absurdo. Cualquier obra de Ionesco se queda corta frente a la realidad de lo que nosotros estamos viviendo como nación. Yo estaba intentando organizar ideas en mi cabeza sobre qué hablaba, qué podía decirles, qué podía contarles de nuestra realidad, que todos los días avanza, pero avanza en una espiral que va involucionando, pues en esta espiral que lo único que hace es como un torbellino que va socavando, va penetrando para llegar a cosas más abajo y más degradadas dentro del individuo y corrompiendo la sociedad. Entonces todo este mar de absurdos y cosas que suceden es eso. Cuando uno quiere buscar las ideas para poderlas acomodar, ponerlas en fila, poder organizar algo que comentar, se hace difícil porque es todo a la vez. Es la OEA, es la comida, son las firmas, es Colombia, es Cuba, es todo lo que nos va dejando en este vacío, en esta locura y en este desastre que acabó con la lógica del venezolano. Esta semana ¿Puedo aclararte? Viene a juntarse. ¿Puedo aclararte otra cosa más? Me dejaste a Obama, a Estados Unidos, fuera, porque No, Obama, verdad, me faltaron ese par de joyas. Claro, por eso digo, porque ya él estuvo metiendo la mano para arruinar Venezuela, dado que quiere hacer el diálogo en vez de estar. Es increíble, este presidente nuestro es una joya, sí. Ya tuvimos la visita de Thomas Shannon recientemente esta semana, una visita muy agradable a Nicolás Maduro ahí en Miraflores, muy felices ellos. No son primos, no son familiares, ¿no? Es una cosa increíble lo que sucede, profesor. Es una cosa. Usted lo veía llegar y yo hice un símil y era como si Maduro le preguntara a Tomachano, cuéntame, vale, ¿cómo está mi sobrino? Todo bien, chico, allí te lo tenemos, pero lo estamos cuidando. Me he olvidado de los sobrinos, claro, los tiene preso acá, sí, es verdad. Era una cosa impresionante lo que uno veía en la imagen. Lastimosamente no había audio, pero uno se divertía poniendo las palabras en la boca de cada uno de ellos que no están lejos de la realidad, porque la realidad no es a favor de los venezolanos. La realidad es a favor de lo que está sucediendo muy, muy, muy lejos de tanto de la voluntad como de la necesidad de los venezolanos. Y esa realidad nos va a ir viendo más, acercándonos más. Hace semanas usted traía acá
a la conversación el tema de la OEA y lo que podía desarrollarse de la OEA. Y yo, como regularmente hago, yo no le tengo ningún tipo de confianza a los organismos multinacionales de este tipo, y menos a estas agencias de festejos de Fidel Castro, OEA, CELAC, UNASUR. En el caso particular de la OEA, menos teniendo allí como secretario general de esa organización al ex canciller del guerrillero Mujica. Entonces, esta semana llevaron al país casi un paroxismo en el efecto de lo que podía suceder en la OEA, y listo, ya pasó la OEA, y la OEA toma la voluntad de generar un nuevo grupo de diálogo. Viene Thomas Shannon y se reúne con Maduro y corren todos los medios de comunicación. Thomas Shannon llegó a Caracas, Thomas Shannon está en Maiquetía, Thomas Shannon se reúne con Maduro. Thomas Shannon invita al diálogo en la oposición. Y en La Habana se firma la entrada de Colombia. Noel, yo creo, ¿tú crees que Estados Unidos está haciendo eso porque hay muchos intereses de los Estados Unidos, de muchos presidentes también, en Venezuela, y que Maduro no los toca, pero entonces tienen que hacerse lo bonito para salvaguardar los intereses de Estados Unidos en Venezuela? No solo los Estados Unidos, yo creo que muchos países ven a la revolución y su proceso como un régimen eficiente en lo que es necesario medir a Venezuela. Venezuela tiene que poner 2 millones y pico de barriles de petróleo en la mesa, los está poniendo, sí, listo, es eficiente, déjenlo. No, pero mira, está matando gente, está reprimiendo gente. Bueno, y cuando mata, reprime gente, compra los instrumentos para matar y reprimir en el mundo y se mueve la economía. Así, qué bueno, entonces déjenlo que mate y reprima gente, mientras no se pasen, que lo haga con un poquito más de tacto. Y así nos van dejando, entonces me gusta eso, resulta eficiente. Me gusta eso de tacto, sí, es verdad. Fíjate que a tal punto que después dijeron que las conversaciones fueron buenísimas, que estaban muy contentos y que le dieron más fuerza a Maduro para seguir lo que está haciendo. Yo lo miro y le digo, yo miro con toda claridad, digo, ¿le importará a Obama como presidente representando a los Estados Unidos el pueblo venezolano? Yo no creo. Y no debería. La realidad es que no debería. Si bien es un líder de la primera nación del mundo y debería tener cierto respeto por lo que es el sufrimiento humano, el ser humano como tal, también tiene otras cosas de que ocuparse. Y esto pudiese entenderlo, pero si no se ocuparan poner piedras, avanzaríamos. Si no se ocupara en darle aliento, legitimidad, aportes, barniz democrático a una tiranía, avanzaríamos mucho más. Esa es la parte donde uno reclama, porque ese no me ayudes, compadre. No, por favor, sí. Es pedirle encarecidamente, no me des una mano, quédate donde estás, no hagas nada. Ajá. Sí. Yo no necesito la ayuda del que viene a vestir de democracia al tirano que me arrastra. Si vienes a eso, ponte lejos. Bueno, pero fíjate que es una costumbre que están haciendo, porque también Obama fue a abrir las puertas con Castro y también lo está apoyando, le está dando dinero para que se mantenga en el poder y le están tirando, le insultan del otro lado como Maduro, y Obama parece que no le llega los insultos, y ahora más todavía porque fueron gente del Congreso de los Estados Unidos, que no es la política de Obama ni la Clinton, porque son dos cosas iguales, y resulta que rechazaron a los senadores que fueron allá a revisar cómo estaban las partes de seguridad y no le dieron las visas. Entonces yo me pregunto, ¿estamos siendo tarados? ¿Nos está quedando el presidente como que todos los estadounidenses somos flojos, estúpidos? No entiendo. Y de la misma manera que hizo con Venezuela ahora. Sí, parece mal de todas las sociedades. Las sociedades entregaron de tal manera sus voluntades a los representantes gubernamentales sin ponerles mayores objeciones frente a lo que van haciendo, que resulta ridículo. Pues por lo menos allá todavía hay un Congreso, allá existe algo de opinión pública con poder y peso, pero en nuestro país no tenemos ningún tipo de institución que le ponga freno a esto, y nuestra opinión pública se degradó a unos niveles de complacencia ante el Ejecutivo y ante la oposición complaciente, que es realmente
salvaje. Ayer veía a uno de los principales generadores de opinión de nuestro país diciendo, todavía el gobierno no ha asimilado la fuerte paliza que recibió. ¿Dónde paliza? Lo quería Castro, se dio a la perfección. El 23 en la OEA se genera un nuevo grupo de diálogo, el mismo 23 en La Habana, Maduro se toma su foto con Ban Ki-moon mientras se le entrega, se le pone fin a la democracia colombiana. Todo sale perfecto para Castro, y lo que es perfecto para Castro es perfecto para Maduro porque es perfecto para la revolución. Entonces, nuestros degeneradores de opinión se han ocupado en pervertir a la opinión pública y la ha puesto banal, poco crítica. Y cuando un país deja de ser crítico frente a lo que sucede, frente a lo que lo gobierna, frente a lo que está pasando, se hace un país no solo dócil, sino que se hace un país esclavo. Y ahí es en donde se pierde todo el sentido de lo que sucede. Lo que nosotros estamos viviendo ha sido un proceso de conspiración muy grande, un proceso de destrucción de la identidad del venezolano que ha llevado a esto. Y ahora uno ve estos reflejos, quizá que hemos tenido la oportunidad de ver en Venezuela, las herramientas más claras usadas contra la sociedad. Al verlas en otras naciones nos empezamos a asustar y empezamos a prender las alarmas y a gritarle al mundo, epa, te están haciendo esto. Epa, España, mañana te juegas el futuro. Epa, Colombia, esta semana te acaban de certificar tu sentencia de muerte. Y vivimos intentando alertar nuestras realidades, porque esa realidad ya nos comió, ya Venezuela esa realidad se la llevó por el medio. Y es una cosa que duele, porque muchas de estas nuevas realidades que están sucediendo en nuestros países se hizo con nuestro futuro, con el dinero de nuestros hijos, con el dinero que nos daría un país para mañana cuando el petróleo no tenga el valor que tiene hoy. Entonces, es realmente difícil decirle lo que hoy estamos viviendo, teniendo conciencia de que el futuro tan exageradamente negro que tenemos si no le ponemos fin de una vez a esta revolución. Ahora, yo tengo esta pregunta, Noel, dado que estás sufriendo tú en carne propia todas las consecuencias, y realmente los venezolanos, porque fíjate, cuando pasaba con Castro, 50 años, el pueblo o los que estaban aquí, los del exilio, a ustedes le avisaban lo que iba a pasar. Y el pueblo venezolano no escuchó. Exactamente. Es cierto. Ahora, sí. España, que mucha gente se tira a la izquierda, tampoco está escuchando y está empezando las consecuencias que empezaron ustedes, porque Podemos, el segundo partido que la estadística dicen que ahora va a estar en esa posición, creado y financiado por los socialistas, entre comillas, o los comunistas o los fidelistas a través de Maduro, dándole millones para hacer un partido en 1 año y medio como lo hicieron. Ahora yo hago esta pregunta, ¿y no será que Colombia, a través de pedir un poco de respiro y meterle el mismo error, quiere que se haga la paz, y la paz donde quedan los narcotraficantes en su lugar, en donde ellos sean los policías del lugar, en que ellos manejen y sigan siendo narcotraficantes con mucho dinero y a su vez entren en política? ¿No te crees que Colombia dentro de unos años va a estar en el mismo camino que tiene Venezuela? Sí, es un asunto realmente preocupante, es extraordinariamente preocupante. Nosotros lo hemos advertido durante mucho tiempo y se hicieron los llamados desde el inicio, desde el momento en que Santos calificó a Chávez como su nuevo mejor amigo. Eso reventó el sentido común de cualquier persona que estuviese viviendo lo que significaba Chávez y la destrucción y la mirada que tenía Chávez sobre Colombia. Chávez, cuando bajo el gobierno de Álvaro Uribe Vélez se bombardeó para ponerle fin a Raúl Reyes, al secretario general de la FARC, Chávez mandó a dedicar en nuestro Congreso, en nuestra Asamblea Nacional, 1 minuto de silencio por la muerte de ese criminal, de ese genocida, de ese narcotraficante, de ese terrorista. A eso obligó Chávez a este país. Y ese hombre, Juan Manuel Santos, calificó a este personaje como Chávez como su nuevo mejor amigo.
Es decir, hace mucho tiempo quedó muy clara la mira del proceso revolucionario que vive Venezuela sobre Colombia. Y si nos ponemos para atrás y vemos la mirada de Fidel sobre Colombia, tenemos que irnos al Bogotazo y el asesinato de Gaitán. Entonces, es terrible esa realidad. Son realidades que nos van carcomiendo en Latinoamérica y nos van secando. Y lo que viene para Colombia es espantoso si no termina de ver el efecto de lo que tiene en Venezuela. Allí todavía quedan instituciones también. Esta semana pudimos ver el discurso, bueno, no fue de hace 3 semanas, el discurso del Procurador de Colombia, donde califica las acciones de Santos como un golpe de Estado. Y es el Procurador del Estado colombiano. Esas son palabras que jamás vamos a vivir en Venezuela, porque en este país no hay instituciones. No las hay desde el inicio en que se le dio a Hugo Chávez el cheque de la Constituyente en 1999. Cuando Hugo Chávez se planteó la Constituyente y la Corte Suprema de aquel entonces se le arrodilló y violando la Constitución de 1961 le dio carácter originario y le entregó un cheque en blanco a la revolución para que destrozara a la nación. Allí, en ese momento, se perdió la democracia, se perdió el Estado de Derecho. Y todo lo que hemos vivido de aquí a acá, de ahí a acá, no es más que una farsa, es todo un vulgar teatro. Y un teatro al que le viven renovando los escenarios. Hoy, nuevos escenarios para continuar ese teatro. Hoy se habla de revocatorio y vuelven a encender las palabras de la renuncia. Maduro va a renunciar para poder salvar el chavismo. Y vuelven a meter a la gente en una fantasía, vuelven a sumergir al país en un nuevo teatro. Y a su vez hay un militar que está saliendo, que está en contra de Maduro y le pide la renuncia. Me parece bastante cómico y que quede pudiendo seguir hablando, ¿no? No solo es eso, es que hay que ponerle usted en auto sobre quién es el personaje. El personaje es Fidel Alcalá Cordones. Búsquenlo en la lista Clinton, por ahí. Bueno, fíjate que no toques el tema. Tú tienes la costumbre de meter la dedo en la llaga. Porque yo no quiero hablar de Estados Unidos, porque vivo en los Estados Unidos, estoy en un régimen donde está digamos, un presidente que parece la impresión que adora a la izquierda, que le da beneficio, que le da dinero, como le está dando dinero a Castro, y a su vez la candidata a presidente, que es la Clinton, que le ganó a Sanders, y Sanders se queda en campaña para obligar a la Clinton a irse a la zurda, y de esta manera Obama dice que la Clinton va a seguir lo que él está haciendo, y el electorado latino de encima va a votar a Clinton. Es lo mismo que le está pasando a Colombia. O sea, los latinos votan a la izquierda y después se joroban. Sí, bueno, yo me refiero a aquella lista donde a los Estados Unidos, que tiene personas con prohibición de hacer negocio con los Estados Unidos. Ahí está ese personaje. Ese personaje fue de las manos derechas de Hugo Chávez, fue el encargado de intervenir la Policía Metropolitana del país, de violar cualquier tipo de legislación. Ese es el personaje que forma parte del mismo teatro, porque hace mucho tiempo, lo conversábamos también, le quieren decir al país que la única alternativa del chavismo es el chavismo. Quieren llevar al país a esa encerrona, se me acaban las palabras para poder describir una cosa tan absurda como esta. La experiencia de análisis que tengo en Argentina cuando el peronismo agarra a la izquierda y la derecha, pero mientras que sean ladrones y delincuentes como las que figura que son ahora, que millones de dólares la tiran dentro de una iglesia, ese tipo de gente es la que está gobernando, transmite a otros latinos la misma costumbre. En Miami ya tenemos políticos del tercer mundo que no hacen nada, y entonces estamos en la misma historia y no aprendemos. O sea, no hay una evolución en esas cosas. Parece que hay una repetición, parece que disfrutáramos de eso, que nos manden a ser esclavos, sufrientes y quejándonos, entonces nos dan un caramelo por unos cuantos años y después te sacan todo. Es increíble. Y da resultado. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos está dando resultado. Y por eso me pregunto, qué buen ejemplo que dejamos a los países que den ejemplo de esta barbaridad
y los países no aprenden nada. No, los países nada más pueden aprender cuando su liderazgo es sano. Mientras nosotros llevemos a las puertas, a las direcciones, bien sea a la dirección de cualquier cosa. Por eso quizás una de las cosas más importantes de rescatar mañana, si nosotros logramos cambiar las cosas en Venezuela, es enseñarle a la gente el valor de lo que significa el voto. Que la gente aprenda a valorar lo que significa la democracia, porque la democracia es una pistola también, es un arma. Y cuando no la sabemos usar, se nos puede disparar y nos puede explotar en la mano o volarnos la cabeza. Tenemos que ser muy, muy claros y emprender, enseñarles a la gente. Nosotros tenemos que remunicipalizar a Venezuela para llevar de una vez la gestión de manera directa hacia las poblaciones y que la población pueda sentir que tiene un contacto con el ejercicio de gobierno de manera real, de una manera representativa, seria, y no con estos conceptos participativos mediocres, sino dentro de la organización para el desarrollo de una nación. Nosotros tenemos que cambiar la mentalidad de una sociedad y eso nada más se puede hacer en base a liderazgos correctos, liderazgos con visiones claras de futuro y desarrollo. Mientras los liderazgos sigan siendo mediocres, sigan basados en el populismo, sigan basados en la estructura socialista, mientras los países quieran seguir consumiendo de ese producto, van a terminar consumiendo de lo que queda de lo que hay, del bagazo. Y se convierten en eso, y la sociedad queda convertida en bagazo. La responsabilidad que tenemos mañana, si logramos hacer de nuevo este cambio, y Venezuela como propulsor de los cambios latinoamericanos y como influencia mundial en muchísimos cambios, hoy al ver el asunto de lo que nos viene, de lo que le puede venir mañana a España, y uno recuerda lo fundamental que fueron los acuerdos que trajeron a la democracia de Venezuela, cómo fueron piedra fundamental para los acuerdos de la Moncloa en España y para la transición posible. Cuando uno busca la influencia independentista que fue en Venezuela para Latinoamérica y después el establecimiento del periodo, aún siendo una pseudodemocracia, lo que ayudó al establecimiento de las democracias latinoamericanas, si nosotros en Venezuela logramos hacer ese cambio, podemos influir de verdad para un cambio real importante en las sociedades latinoamericanas, americanas y global. La influencia de Venezuela, que hoy ha sido usada para el mal, mañana tiene que servir de nuevo para el bien, tiene que servir para cambiar a nuestra sociedad y cambiar a nuestras sociedades, hacer que el latinoamericano aprenda a valorarse como individuo, como ser humano, que su aporte como individuo sea un aporte colectivo hacia la nación para ir hacia adelante, para crecer. Lian, yo te hago esta pregunta. Mientras que tengamos una mentalidad latinoamericana del tercer mundo, en donde estemos buscando el papá, o por muchos lados se diga el sistema presidencialista, que le demos el poder a ver si papá es bueno o malo, y papá siempre sigue siendo un delincuente porque a nadie le importa nada, y como todos fueron delincuentes, es conveniente ser delincuente o un poquito ganar más o menos dinero, pero todas las empresas aportan un 5%, es lo que se está notando en los Estados Unidos ya claramente, que las empresas manipulan la política norteamericana y que realmente quien aprovecha todas estas cosas es Sanders, es la Clinton, que se está yendo tremendamente a la izquierda para poder agarrar a los jóvenes que ya fueron envenenados en los Estados Unidos, y que realmente no se espera tragedias y cosas raras como está pasando y como le pasó a ustedes y como le pasó a Cuba y como le va a pasar a Colombia y como le pasó a Nicaragua. Ya están hundidos en la risa, en los traficantes de droga y en su presidente, que son narcotraficantes y delincuentes. Ahora yo hago esta pregunta: ¿qué van a aprender si no escuchan? ¿Qué se puede influenciar si no escuchan? Sí, esa es una gran verdad. La gente no quiere escuchar. Ese es el principio del problema. La gente no quiere escuchar y por eso es que la mayoría de esas transformaciones no dependen de grandes masas, sino de vanguardias. Una vanguardia organizada que decide hacer y ejecutar el cambio. Después de tener el cambio, lamentablemente siempre vienen esos procesos que se califican y son procesos de fuerza, y esos procesos de fuerza esperemos que traigan un futuro de desarrollo, de trabajo y construcción de puentes hacia la libertad.
pero nunca son maniobras de un colectivo, son maniobras de una vanguardia, nunca son espacios de un colectivo para traerlo. Si nosotros si nosotros no estamos muy claros en eso, va a ser más difícil aún la transición. Sí hay posibilidades, porque siempre hay otros intereses, unos intereses distintos a los que están buscando la destrucción, hay intereses que quieren ganar, crecer, y entienden que para crecer, ganar y desarrollarse, la palabra libertad es fundamental, es el combustible de cada una de esas ideas. Entonces, ante la eventual posibilidad de cambio, la sociedad, si bien no acompaña ese cambio en el inicio, debe estar consciente de que esos cambios son necesarios para poder traer de nuevo la vida. Porque nuestra sociedad, quizás es el efecto que debe mirar el mundo sobre lo que está sucediendo en Venezuela, nuestra sociedad es una sociedad muerta ya. Si usted tuviese la oportunidad de pasar por las calles de Caracas y sentir lo que son las mañanas de la gente en las colas infernales, a mediodía la gente intentando llegar a sus hogares ya desde el mediodía, a media tarde el vacío se empieza a sentir, ya son las 5 de la tarde, las 6 de la tarde, las 7 de la tarde y usted no encuentra un alma en las calles, porque el miedo es real, porque la gente no tiene dinero para ningún tipo de alternativa de vida más allá que salir. A los que poco que le queda empleo, van de su empleo a su casa y el terror cunde en las calles, Yo creo que la también, soledad, la decepción, el vacío, el miedo. Eso es lo que está viviendo y eso es lo que mata una sociedad. Hay un escritor, hay un humorista venezolano que describía lo que existía detrás de la cortina de hierro como gris, oscuro y sucio. Y esta es la realidad de lo que trae el socialismo y lo que se vive en las calles de Venezuela es socialismo. Todo es gris, oscuro y sucio. te hago otra preguntita. También me da la impresión que trae como fuerzas, como cosas colaterales, ¿no? Quiere decir que la gente ya estará vendiendo, ya estará sacando sus ahorros, aquel que le queda, aquel que tiene joya la tiene que estar mal vendiendo, o vender sus cosas ¿Sí? como para poder subsistir. ¿Es verdad eso? Sí, profesor. La gente va perdiendo lo que era la clase media venezolana, la que no ha podido huir o la que no pudo huir en su momento, está descapitalizándose de manera total. Está siendo pobre. Ya esa clase media va perdiendo pues su posibilidad de decir que vivía para empezar a sobrevivir. Claro, como Y aquel que cuando se tendría, sobrevive simplemente es eso, eres pobre y te empiezas a sentir ese desprecio a la vida, que es una cosa impresionante, profesor, porque cuando vas matando a la sociedad, la gente llega a sentir desprecio a la vida. Cuando se sobrevive no se vive. No se vive y hay que darle al país una inyección de vida para cambiarla, para que tenga hambre, para que quiera desarrollarse. Y ahí es cuando el liderazgo tiene que venir y cambiar la mentalidad de una nación. ahora yo te hago esta preguntita. Yo me doy cuenta, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, cuando se vendieron las hipotecas garbage, y que los bancos lo saben, o sea, los dueños de los bancos, no lo sabe el gerente de cada sección porque esa gente son empleados nada más. Pero los que manejan la política, los 13 bancos norteamericanos que nosotros tenemos que manejan la política financiera, sabían que se iban a quedar con las propiedades de todos los norteamericanos, una gran mayoría, porque esa gente a los pocos años o durante esos años no iba a poder pagar los préstamos que pidieron. Ahora, la culpa, no culpa, fueron multados algunos con 5.000 millones, los bancos y las financieras y todo lo demás, pero parece que no aprendieron. O sea que donde, no voy a decir la palabra, pero sí la voy a dejar interpretar. Dicen que donde tú comes no vas al baño. Pero parece que estos banqueros y esta financiera y esta gente que tiene los seguros y donde juegan con la mayoría de la gente y más la gente que vino en Latinoamérica y hacen que trabajen 2 trabajos para poder pagar su renta. Yo hago esta pregunta, ¿qué van a esperar? ¿Van a esperar torturar a la gente en los Estados Unidos más? Igual que los políticos del tercer mundo que están, por ejemplo, los que están en Miami. No gritan, no dicen nada. Y yo creo que antes los Estados Unidos, estos bancos tenían un respeto o un miedo y cubrían la vida del ciudadano norteamericano que vivía aquí. En estos momentos le importa un pepino.
y las consecuencias se pagan. Por eso la juventud en los Estados Unidos se tira con Sanders y esa va a ser la juventud que va a votar mañana. Y esa es la culpa después, ¿quién la va a tener? ¿Los comunistas o la van a tener los capitales que les importó un pepino de donde ellos se hacen millonarios por no tener un balance que parecen estúpidos y después que no se quejen? Entonces, escuchan, no van a escuchar. No escuchan porque la gente que se le dijo que los alquileres iban a aumentar tampoco escucharon. Entonces, cuando llega el momento, uno nota el sufrimiento, pero no puede hacer nada, ni tampoco lo puede juzgar. No, acá no estamos para juzgar, estamos para prevenir en las sociedades el sufrimiento y que haya sociedades felices o en armonía por lo menos, y madres que terriblemente ahora, aquí latinas, que los matrimonios duran 4 años y después se quedan solas manteniendo a sus hijos, tanto el hombre como la mujer, y no creo que puedan llegar a fin de mes a cubrir los gastos que tienen. Entonces yo me pregunto, ¿qué tipo de sociedad queremos los norteamericanos o las áreas latinas en los Estados Unidos? ¿El sufrimiento? ¿Dónde hay las personas que piensan? ¿Dónde están? Parece que ni tampoco están. Parece que aquí en Venezuela le diríamos que fueron expropiadas. Chávez las expropió y se las llevó. Pero no, sí, parece que hace rato hay una gran escasez mundial de gente que quiere hacer lo correcto. Yo fíjate que una vez yo me decía, y acá estamos hablando con las noticias que salen todos los días, y yo decía, pero si se le está comunicando a los latinos lo que los latinos quieren, ¿y qué es lo que los quieren? Su mentalidad latina. Mientras que le dé su mentalidad latina en un país evolucionado, van a quedar como guetos latinos. Porque tú para vivir en un país evolucionado tienes que cambiar la forma de vivir y respetar la sociedad donde estás. Y si esas condiciones, si tú le das entretenimiento, lo único que estás haciendo es manteniendo lo que es un país del tercer mundo. Sí, se ha estimulado mucho eso y hasta aquí ese tipo de política donde vamos generando una serie de guetos para distintos tipos de mentalidades y comportamientos. Nosotros en el país, usted lo ve cuando se aproximan las campañas regionales, es una cosa que de verdad da dolor, porque los ves a la sociedad defendiendo su gueto. Aquí defienden un municipio, llegan hasta defender un estado. Señores, pero el país. Señores, mañana te van a quitar tus hijos, no tienes con qué comer. Entiende que lo que tienes que buscar es la libertad de tu nación. Bueno. Entiende que lo que tienes que cambiar es la mentalidad y entender que lo que perdiste es el todo, que tienes que ir por el todo. Aquí, una de las cosas que ha permitido el desastre aquí, profesor, más allá de la ausencia de gente buena, es la mentira que la gente normal cree que el que está mintiendo, el degenerador de opinión que le está llevando hacia el absurdo del revocatorio o que le hace creer sobre la renuncia o cualquiera de las otras payasadas que el gobierno propone, creen que de verdad le están haciendo algún bien, creen que de verdad lo están ayudando y son incapaces de oír lo que está sucediendo. Parte de todo esto, una de las cosas que hace posible esto, es que esos degeneradores de opinión, estas tribunas, solo muestran esas voces, las voces que llamamos nosotros los esclavos, no dejan que las otras voces tengan luz. Y cuando no se tiene, cuando no hay a la vista de la gente las alternativas, la gente sigue reforzando el dique que nos mantiene aquí, el dique que nos mantiene represados, ahogándonos entre nosotros mismos, siendo los dueños del país. La camarilla socialista comunista que está en el poder, que también cuenta con sus camaradas dentro de la oposición, es eso, es una camarilla. Y esa camarilla hace y deshace porque el resto del país está represado, viviendo una mentira bajo un falso liderazgo que lo obliga a seguir vistiendo de democracia a la tiranía. Entonces, esa falta de gente buena que le diga al país lo correcto es grande, y aparte la gente buena que quiere decirle al país lo correcto
no tiene el megáfono donde decirlo, no tiene la tribuna donde decirlo. Las redes sociales nos han abierto muchísimas oportunidades. La oportunidad que usted nos brinda es muy grande para poderle llegar al país y a distintos venezolanos en el mundo. Escúchame, Pero el venezolano está bastante alienado, ya se le ha hecho muchísimo daño. Ahora, yo te voy a preguntar, por eso desde el primer principio, cuando determinamos, como tú, que ya estabas, nosotros darle a Venezuela 1 hora en directo. Porque de día es muy difícil que te la den. ¿Por qué? Y porque están los intereses de los negocios, te dan 3 minutos, 4 minutos y punto. Entonces, ¿dónde está el que sientan realmente lo que está pasando en Venezuela? Como tú, cuéntalo, a través de tus errores o aciertos. Pero tenemos 1 hora para estar conversando con la realidad venezolana. Ahora yo voy a esto. Esto es un ejemplo para millones, si pueden escuchar, aunque no escuchen millones. Ya con las redes sociales que están ahí hacemos algo, y eso es lo importante. Yo me pregunto, yo estoy defendiendo a los Estados Unidos, no estoy defendiendo Latinoamérica, pero si te defiendo a ti, estoy defendiendo también los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque supongo que la felicidad del venezolano es la felicidad también de aquellos que razonan o piensan en los Estados Unidos. Exactamente. Ahora, yo te hago una pregunta, ¿qué gano yo con que Venezuela se hunda? Nada. Absolutamente. ¿Qué hago con mirar el sufrimiento venezolano? Nada. Ahora, ¿a dónde vamos? Es que de la única manera que nos podemos dar la mano no es a través que nos engañen los comerciantes. Porque habrá mucha gente que se hace millonaria, porque recuérdate que el régimen tiene que pagar para las importaciones. Sí. Y habrá muchos vivos que están en Miami o cualquier otro lado, que están haciendo tremendos negocios, porque para hacer negocios tienen que ser amigos de Maduro. Sí. Entonces, y lo están haciendo. Yo tenía conversaciones con uno que compraba leche, las envasaba y las mandaba, pero tiene que estar, él las envasaba después allá en Venezuela. Uh-huh. Entonces me decía, me estoy haciendo un montón de dinero. Ahora, claro, en ese nivel le importa un pepino el sufrimiento de millones de venezolanos. Es un gran negocio. Y si tú lo ves como lo ve Obama del campo de los millonarios, también Venezuela es un gran negocio porque Venezuela tiene que gastar los millones en comprar cosas de importación, no los produce. De algún Venezuela lado, siempre va a ser un negocio, perdiendo, ganando, Venezuela siempre es un negocio para mucha gente. Claro, entonces por eso me pregunto, ¿estaremos manejando bien la cosa? Porque parecería que el sufrimiento es un buen negocio. Cuba es un buen negocio para muchos millonarios que estaban acá en Miami y resulta que estaban en contra de Fidel y ahora que fue Obama para allá se fueron con ellos a hacer negocios. Mucha de la gente que conozco acá, de cualquier país, me está pidiendo por favor a ver qué negocio se puede hacer para hacer cosas en Cuba, porque se abierto. No le importa el sufrimiento de los cubanos. Nosotros somos un país invadido por Cuba, y varios representantes de la oposición, de esta oposición legítima, esta oposición que trabaja para el gobierno, son los dos lobistas principales en un gran intercambio de negocios que hubo en La Habana hace menos de 2 semanas, representantes por Cuba. Por eso yo me miro contigo. Es una cosa enferma lo que nosotros estamos viviendo. Claro, ahora no, yo creo que hay dos mundos, el de los que se llaman ciudadanos para manipular y los que se llaman comerciantes, que está perdonado todo, y a los políticos que también se les perdona todo porque hacen lo que pueden, negocian con todo. Y entonces yo pregunto, ¿todos son iguales? No hay iguales. No. Son estructuras diferentes que conveniente muchas veces, porque te voy a explicar acá, se hicieron, convino mucho Miami que ustedes tuvieran esa tragedia, desde el punto de vista comercial, está claro. ¿Por qué? Claro. Porque los que tenían dinero lo sacaron de Venezuela por distintos lugares y lo pusieron a invertir en los bancos de nosotros. Que sean los bancos que después van a hacer trampa con nosotros, pero no importa.
con los bancos. O sea que para los bancos fue genial. Para Miami, hacer digamos, para la compra de propiedades es extraordinario. Sí. No vamos a decir que nos perjudica en absoluto. Para los comerciantes o la gente que tenía dinero y allá vivía a tiendas y con miedo, está viviendo ahora con negocios acá y se trajo toda su familia. Quiere decir que es un beneficio. Sí, exportamos venezolanos, exportamos nuestra riqueza y perdimos a Venezuela. Es claro que te estoy diciendo. Y le importa un pepino los que ellos siempre hablan de que hay que ayudar a los pobres. ¿Los pobres de qué? Los pobres sufren siempre. Y entonces yo me pongo a pensar, ¿y qué hacemos? ¿A quién le pedimos después? Claro, le vas a pedir a un comerciante que ponga dinero para que después vuelva a Venezuela. Bueno, eso lo va a hacer mientras que le convenga. Ya que le convenga. Mañana el cambio de poderlo hacer, de poderlo hacer, lo primero que nosotros tenemos que demostrarle al mundo es confianza. Y la confianza traerá la apertura del negocio. Mañana hay que restablecer un marco jurídico serio en el país. Mañana tenemos que generar confianza. Y la confianza traerá inversión, y la inversión traerá desarrollo, y la inversión, y tendremos que entrar en un nuevo ciclo. La inteligencia estará en que le enseñemos y eduquemos a la población sobre lo que está mal. Censuremos lo que está mal. Señalemos lo que está mal, sí, con fuerza. No es que, yo tolero la idea del otro. No, eso es mentira, chico. Si esa idea lo que viene es a cercenar, a embustecer, a envilecer, a destruir una sociedad, esa idea tiene que ser señalada como lo que es: basura, cáncer, algo que hace daño. Y allí es cuando nosotros vamos a cambiar como sociedad. Cuando nosotros seamos personas rectas, sinceras, cuando dejemos esa corrección política atrás, la escondamos un ratico por ahí atrás y seamos francos frente a nuestra realidad y pues le pongamos a las cosas su nombre. Eso que usted está haciendo está mal por esto, esto y esto. Eso que usted propone hace daño porque deforma una sociedad. Eso que usted dice es mentira porque convierte en una sociedad de mendigos. Eso que usted hace lo que busca es reprimir. Cuando le quitemos las flores y mostremos la tierra cruda, vamos a ir enseñarle a la gente la verdad. Y ahí sí vamos a arar un campo serio, un campo que dé alimento, que dé trabajo y que dé belleza. Y que las nuevas flores nazcan sobre tierras firmes, no sobre barro. Mi querido Noel Alejandro Leal, todo el cariño para ti, todo el cariño para aquellos que están sufriendo en Venezuela y toda esta esperanza que de alguna manera estamos esperando que se produzca. Porque bien tú dices, el dinero a ustedes les cae porque ustedes tienen algo que no tienen que importar para tener el dinero. Lo que hay que sacar a estos delincuentes que controlan todo eso y que de alguna manera si eso se logra, ustedes, si hay gente que piensa, ustedes se pueden rehacer. Menos mal que bajó el petróleo y esta gente se encuentra sin dinero porque igualmente lo iba a desvalijar como desvalijaron en Argentina la presidenta y todos los delincuentes que estuvieron al lado. Menos mal que no hay dinero y de esta manera contribuye a ver si se puede hacer algo de sacar a estos delincuentes. Por lo menos se le secó por un momentico, ya el petróleo vuelve a subir, ya vamos, mucho de la visita que acabamos de recibir tiene que ver con eso. Entonces ya vamos a que si no aprovechamos la oportunidad ahorita donde el gobierno está golpeado, donde el hambre se siente en las calles, donde la realidad es tal, donde hay una cosa que es muy importante decírsela al país: hambre no tumba al gobierno, hambre esclaviza a la población, pero sí ayuda a entender que el socialismo, y si nosotros respondemos hacia eso, paramos esta locura, mañana tendremos país. Sí, así es, pero lamentablemente, ¿sabes lo que me decían? Gente que no son gente, para decirlo de una manera, me decía, sí, si tú no lo golpeas fuerte, no sabes qué fuerte. Y de alguna manera, si tú no golpeas a los pueblos muy fuerte, ojalá que la memoria no se les borre y puedan contribuir a ser felices
en su comunidad. Yo me doy cuenta, fíjate de acá, para mí es muy triste porque cuando venían las manifestaciones en contra de Trump aparecían las banderas mexicanas. Y digo, ¿qué tiene que ver México acá en los Estados Unidos? ¿Qué quieren? ¿Invadir los Estados Unidos? ¿Quieren hacer una nación de Estados Unidos? Son tontos. En vez de poner la bandera norteamericana, porque están en un país norteamericano, ponen banderas mexicanas. Y yo le hago la misma pregunta. ¿Cómo crees tú que si tú la gente lo pones en guetos, como están haciendo en el área de Miami, por ejemplo, y si acá hay guetos que tienen muchos años y tienen un idioma diferente, tienen costumbres que no cambian, y si tú pones guetos en Miami de distintos países va a pasar lo mismo? Sí. Y no lo ven los Sí. políticos de Miami porque son cerrados, son políticos, la verdad, del tercer mundo. Y la sociedad no se hace sobre guetos, se tienen que integrar para cambiar a un país evolucionado, no seguir con las costumbres de un tercer mundo. Pero no lo ven, no lo ven, lamentablemente. Por eso te quiero mucho, tú sabes que estamos siempre al lado tuyo, no hace falta que te lo diga, a través de estar con los venezolanos en los momentos difíciles. Y te agradezco muchísimo y que te mejores en lo posible. Gracias. Un fuerte abrazo, un abrazo a todos. Un abrazo para ti. El profe Morales lo acompaña por Actualidad Radio hasta las 6 de